inhabilitó la función de compartir. A Emanuel fue que, o sea, al otro dispositivo ella le dio el host. ¿Cómo? Ah, es que yo se lo di al otro dispositivo. Pero ahora es usted que debe ponerse de anfitrión. Y desde el otro dispositivo, porque se lo di al que no era. ¿Usted me puso anfitrión a mí ya? Sí, pero en el otro dispositivo. Que no me fijé. Ah. No, Monitor, antes de que usted inicie la clase, ¿usted tendrá algún material que facilite respecto a pelvis? Porque a decir verdad, muchos temas a la vez como que se nos hace imposible aprendernos todo de una vez y entonces para tener un material para uno poder basarse a guiar, o sea, para estudiar. Dígame ahora. No escuché que este ruido, Dios mío. Como le estaba diciendo anteriormente, que si usted tendrá alguna diapositiva o algún material en el cual podamos apoyarnos para estudiar, porque no es suficiente, o sea, solo con los videos, para uno tener una base de la cual estudiar cuando queramos. Ah, no. No, pues yo no me bromo con diapositiva. Yo doy la clase con esto y hago un resumen del libro. Pues su material de apoyo es el libro. Por cierto, ¿cómo se llama esa aplicación con la que usted explica aquí? Por eso yo siempre le digo que graben la clase y así pueden repetir las cosas todas las veces que quieran. Porque yo no me pongo con diapositiva. Bien. Entonces vamos a hablar de región inguinal. Bien. Entonces vamos a hablar de región inguinal. Ayer estuvimos hablando de lo que era generalidades de abdomen. Y empezamos diciendo que la cavidad abdominal, los órganos que cubren o que se encuentran en la cavidad abdominal. Y decíamos que habían 4 límites. Límite anterolateral, que fue la pared anterolateral que vimos antes de ayer. Límite inferior, que es la región inguinal. Límite posterior, que era la columna vertebral, segmento torácico lumbar, los músculos que tenemos ahí atrás, y el diafragma, que es el límite superior. Entonces vamos a ver cada uno de esos límites de manera separada. El lunes vimos la pared anterolateral. Vamos a ver el límite inferior, ¿sí? La región inguinal. La región inguinal no es más que la misma pelvis, pero ya con tejido, con mucosa y sus órganos. Es decir, es el punto de unión del tronco con el miembro inferior. Bien, entonces aquí vamos a encontrar unos ligamentos que son de referencia anatómico y que sirven de sostén a los órganos que encontramos adyacentes a la región inguinal. Bien. Entonces, el primer ligamento que vamos a encontrar, ¿sí?, es esto que vemos acá. Ligamento inguinal. ¿Sí? Ligamento inguinal, también llamado ligamento de Poupart, arco femoral, arco crural, también le llaman ligamento de falopio y ligamento de Vesalio. Tiene alrededor de 6 nombres. ¿Sí? Repito, ligamento inguinal, ligamento de Poupart,
arco femoral, arco crural, ligamento de falopio, ligamento de Besalio. Es importante aprenderse todos esos nombres porque uno no sabe cuál le va a salir en el examen. Bien. Entonces, el ligamento inguinal es un cordón fibroso. Se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior acá hasta la espina o tubérculo del pubis. Y está compuesto por dos fibras, dos tipos de fibras. Fibras propias, fibras impropias. Las fibras propias reciben el nombre de ligamento inguinal externo de Henle. Sí. Las fibras impropias están proporcionadas por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Bien. Vamos a explicar algo acá. Lo dije, dos tipos de fibras, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es lo siguiente. Las fibras propias, el ligamento inguinal externo de Henle, ¿sí? Son las más principales de todas. Miren acá, le puse un punto acá, que es la espina ilíaca anterosuperior, y aquí, que es la espina del pubis. Entonces, las fibras propias van bajando ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace las fibras impropias? Son proporcionadas por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Hacen lo siguiente, voltean las fibras propias, de esta manera, ¿verdad? De anterior a posterior y de lateral a medial, pero ellas no la envuelven de manera completa, sino que deja una especie de remanente detrás, en la parte posterior. Esa especie de remanente lo que hace es que se engrosa, ¿sí? Y ese engrosamiento que se forma posterior a las fibras propias le llaman cintilla iliopubiana o cintilla de Thomson. ¿Estamos claros? Cintilla iliopubiana o cintilla de Thomson. ¿Qué significa eso? Que la cintilla iliopubiana o cintilla de Thomson nace a partir de fibras procedentes del ligamento inguinal, específicamente la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Bien, porque lo envuelve. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes ven la imagen, aquí tenemos el ligamento inguinal, ¿sí? Cuando el ligamento inguinal se aproxima a la espina del pubis o tubérculo del pubis, fibras de él, miren, antes de llegar, se incurvan y se van lateral. Todas esas fibras se van lateral. Entonces, esas fibras, usted ve ahí, también hacen una especie de remanente, se engrosan y forman otro ligamento, llamado ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. ¿Sí? Ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Entonces, el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat nace a partir de fibras procedentes del ligamento inguinal. Entonces, el ligamento lacunar, ¿qué es lo que hace? Busca la cresta pectínea o pecten del pubis. Entonces, cuando esas fibras van buscando la cresta pectínea, entonces la cresta pectínea, imagínense, las fibras van buscando acá, llegan a lo que es el hueso, recuerden que eso es parte del hueso ilíaco. Entonces, eleva el periósteo, y aparte de elevar el periósteo, también engrosa la fascia del músculo que se inserta ahí, que es el músculo pectíneo. Y el engrosamiento tanto del periósteo y de la fascia del músculo pectíneo forman otro ligamento, que es eso que estamos viendo ahí. Le llaman ligamento pectíneo. ¿Sí? Ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Bien, entonces el ligamento pectíneo, ligamento de Cooper, nace a partir de fibras procedentes del ligamento lacunar más el engrosamiento de la cresta pectínea, o sea, el periósteo de la cresta pectínea y el engrosamiento de la fascia del músculo pectíneo. Bien, entonces se forma el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper, sí, con doble O, C-O-O-P-E, Cooper, con R al final. Entonces ahí tenemos ligamento pectíneo, ligamento lacunar y tenemos el ligamento inguinal o ligamento de Foucault. Bien, entonces, ¿qué sucede? Entre el ligamento inguinal y aquí la rama superior del pubis va pasando este músculo, es el músculo iliopsoas. Entonces, entre ese espacio, la fascia que cubre al músculo iliopsoas
En ese nivel ahí se engrosa y forma otra especie de cintilla, llamada cintilla iliopectínea. ¿Sí? Cintilla iliopectínea. Entonces, si usted se da cuenta, esos 4 elementos, el ligamento inguinal, el ligamento lacunar, el ligamento de Cooper y la cintilla iliopectínea, entonces delimitan ese orificio que usted está viendo ahí. Eso le llaman anillo femoral, ¿sí? O anillo crural. Femoral y crural son sinónimos en anatomía. Es lo mismo. Bien. Entonces, el anillo femoral o anillo crural consta de 4 límites. ¿Sí? 4 límites. Es el anillo así. Tiene un límite anterior, un límite posterior, tiene un límite medial y tiene un límite lateral. Entonces, límite anterior, ligamento inguinal o ligamento de Poupa. Límite posterior, ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. ¿Sí? Límite medial, esto que tenemos aquí, ligamento lacunar o de Gilbert. ¿Sí? Límite lateral, esto que tenemos aquí, cintilla iliopectínea. ¿Estamos claros? Repito, los límites del anillo femoral. Anterior, ligamento inguinal. Posterior, cintilla iliopectínea. Sí. Perdón, ligamento de Cooper. ¿Qué es esto? Medial, ligamento lacunar o de Gilbert. Y lateral, cintilla iliopectínea. Entonces, son los 4 elementos que forman lo que es esos elementos. ¿Qué pasa por el anillo femoral? Bueno, el anillo femoral es un punto de referencia anatómica. Por ahí pasan lo que son los vasos ilíacos externos. Bien, pero cuando los vasos ilíacos externos, específicamente la arteria ilíaca externa, ¿sí? Porque la arteria va desde la región inguinal hacia lo que es el muslo. Cuando pasa el anillo femoral ya se llama arteria femoral, cambia de nombre. En vez de llamarse arteria ilíaca externa, se llama arteria femoral. La vena es lo contrario, la vena viene ascendiendo, ¿sí? Entonces, cuando viene la vena femoral y pasa lo que es el anillo femoral, se llama vena ilíaca externa. También existe un ganglio ahí, también que es contenido, le llaman ganglio de Cloquet, con T al final. Ganglio de Cloquet. Bien. Esto, la cintilla iliopectínea, algunas nomenclaturas, lo toman como referencia. ¿En qué sentido? En que ellos dicen que medial a la cintilla iliopectínea, esto le llaman laguna vascular. ¿Sí? Laguna vascular. Porque pasan en los vasos ilíacos externos, que tenemos estructura vascular. Entonces, lateral a la cintilla iliopectínea, entonces tenemos la laguna muscular. ¿Sí? Entonces, la laguna muscular, no hablan del músculo iliopsoas, pero aparte de eso, no habla de un nervio, que es el nervio cutáneo femoral lateral. ¿Sí? Pasa más o menos este nivel, cerca aquí de lo que es la espina ilíaca anterosuperior. ¿Estamos claros? Nervio cutáneo femoral lateral. Bien. También va pasando el nervio génito femoral. Bien. Esos son los elementos que encontramos en la laguna muscular. ¿Cuáles son? Músculo iliopsoas, nervio cutáneo femoral lateral y nervio génito femoral. Esos nervios lo vamos a ver con más detalle cuando demos plexo lumbar. Bien. Entonces, los elementos de la laguna muscular, los vasos ilíacos externos, ganglio de Cloquet también. Bien. Entonces, cuando demos puntos débiles de abdomen, también veremos que el anillo femoral constituye un punto débil de abdomen. Es decir, pueden obstruir hernias por ahí. Bien. Esos son algunos de los elementos que encontramos ahí. Vamos a seguir viendo más. De igual forma, en la región inguinal existe un conducto que le llaman conducto inguinal o canal inguinal. Bien, ¿por qué llaman conducto o canal inguinal? Ya sabemos que un conducto es cerrado
y un canal es abierto. Lo que sucede es que en ciertas ocasiones un conducto que está meramente cerrado, y en otras ocasiones puede semejar a un canal. Entonces le pusieron los dos nombres, canal o conducto inguinal. Bien, entonces el canal o conducto inguinal inicia acá, en esto que le llaman anillo inguinal profundo, ¿sí? O anillo inguinal interno. Bien, a ver una nomenclatura que le llaman anillo inguinal interno. Y finaliza acá, que es el anillo inguinal superficial. Bien, o anillo inguinal externo. Entonces, ¿qué es el canal inguinal? Bueno, pues el canal inguinal no es más que un trayecto, ¿sí? Donde viajan estructuras desde la parte interna del abdomen hasta la parte externa, en el caso del hombre hacia el escroto y en el caso de la mujer hacia lo que es la cavidad uterina. Bien. En el caso del hombre, ¿qué pasa? Por el canal inguinal, bueno, pasa el cordón espermático, ¿sí? El cordón espermático. En el caso de una mujer, pasa lo que es el ligamento redondo del útero. El ligamento redondo del útero es un medio de fijación del útero, que ya ustedes lo verán con más detalle en teoría cuando hablen de aparato reproductor femenino. Bien, entonces, el cordón espermático. El cordón espermático está compuesto por 3 elementos principales. Existen más, pero los 3 principales. ¿Cuáles son esos 3 principales? Bueno, esto, que es el conducto deferente, y estos vasos, que son los vasos testiculares o espermáticos. Así se llaman en el hombre. En la mujer cambian de nombre. En la mujer le llaman vasos ováricos. Bien, en el hombre vasos testiculares o espermáticos. Entonces, como usted puede ver ahí, el conducto deferente se junta con los vasos testiculares o espermáticos y pasa lo siguiente. Esto que vemos acá es fascia transversalis. ¿Sí? ¿Cómo fueron? Dígame otra vez que no lo escuché. Ok, está bien. A ver, no hay problema. Entonces, le decía que el conducto deferente se une con los vasos testiculares o espermáticos e intentan atravesar esto, que es la fascia transversalis. La fascia transversalis es una fascia tan gruesa a tal punto que cuando esos 3 elementos se unen e intentan atravesarla, la fascia no se rompe, ¿sí? Sino que la fascia se va con ellos. Y eso aporta la primera capa que cubre el cordón espermático, ¿sí? ¿Cómo se llama esa capa? Fascia espermática interna. Entonces, la fascia espermática interna nace a partir de la fascia transversalis. Bien. Y se forma a nivel del anillo inguinal profundo. ¿Estamos claros? Entonces, sigue viajando los elementos con la fascia espermática interna por el canal o conducto. En cierto punto, entonces viene este músculo, el músculo oblicuo interno, y le proporciona fibras musculares y forma la segunda capa del cordón espermático, ¿sí? Que le llaman fascia cremastérica, ¿sí? Fascia cremastérica. A partir de la fascia cremastérica también se forma un músculo que le llaman músculo cremáster. El libro dice que no solamente es a partir del músculo oblicuo interno, sino que también el músculo transverso aporta ciertas fibras musculares para ayudar a formar la fascia cremastérica y el músculo cremáster. Bien, entonces ese músculo cremáster, especialmente en el hombre, tiene una función, y es que él eleva el testículo, ¿sí? Cuando el hombre tiene frío, para tratar de conservar el calor. Bien, los espermatozoides no mueren. Y cuando el cuerpo humano entonces está en mucho calor, el músculo cremáster se relaja y el testículo baja
para tratar de no conservar tanto calor. Bien. Entonces, la fase cremastérica nace a partir de fibras procedentes del músculo oblicuo interno. Bien, ¿a qué nivel? A nivel del canal inguinal. Entonces, el cordón espermático sigue viajando por el canal inguinal. Cuando llega acá, a nivel del anillo inguinal superficial, entonces le proporcionas fibras y forma la tercera capa, que es la fascia espermática externa. Y ahí están las tres capas que se forman del cordón espermático. Bien. Entonces, la fascia espermática externa es proporcionada a partir específicamente de esto, que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Bien, la aponeurosis del músculo oblicuo externo le brinda fibras tendinosas para formar la fascia espermática externa. ¿A qué nivel lo hace? A nivel del anillo inguinal superficial. Bien. Entonces, el anillo inguinal profundo nace a partir de la fascia transversal, como usted lo ve ahí. El anillo inguinal superficial nace a partir de esto que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El anillo inguinal superficial está formado por 3 límites y esos límites están compuestos por pilares. Entonces, mire, tiene un límite medial, tiene un límite lateral y tiene un límite posterior. Límite medial está dado por el pilar medial, ¿sí? Que es eso ahí. Límite lateral dado por el pilar lateral. Límite posterior dado por el pilar posterior, que también eso le llaman, eso que usted ve ahí, ligamento reflejo y ligamento de Coles, también llaman. ¿Qué es lo particular de eso? Bueno, lo particular del ligamento reflejo, ligamento de Coles, es que el del lado derecho pasa por el del lado izquierdo y el del lado izquierdo por el lado derecho. Es decir, se entrecruzan. Bien, el del lado derecho, por ejemplo, está formado por fibras tendinosas procedentes de la aponeurosis del músculo oblicuo externo izquierdo. Y el izquierdo, entonces, está formado por fibras procedentes de la aponeurosis del músculo oblicuo externo derecho. Es decir, que se entrecruzan. Bien, esa es la particularidad del ligamento reflejo o ligamento de Coles. Entonces, una pregunta importante que a veces uno hace es ¿cuántas capas recibe el cordón espermático a nivel del canal inguinal? Bueno, pues reciben 2. La fascia espermática interna la recibe a nivel del anillo inguinal profundo y la fascia cremastérica que la recibe justo en el canal inguinal. Porque la fascia espermática externa la recibe después que el cordón sale del canal o conducto inguinal. Bien. Entonces el canal o conducto tiene 4 límites de igual forma. Un límite anterior, ¿sí? Esto fue porque lo abrieron, te lo ve aquí, pero eso está cubierto aquí. Bien. Y ese límite anterior es esto, que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Un límite posterior es allá detrás, que está dado por la fascia transversalis. Un límite que está medial y superior, que es esto, vea, el tendón conjunto os inguinal. Mira ahí como usted ve el músculo oblicuo interno haciendo el salto, vea, y el transverso. Se unen y forman el tendón conjunto os inguinal, ¿sí? Que es el límite medial y superior. Bien. Entonces tiene un límite lateral e inferior, que es esto, que es el ligamento inguinal, o ligamento de pulpar, o arco femoral, o arco crural. Bien. Entonces, cuando demos puntos débiles de abdomen, vamos a ver que esto acá, que es el anillo inguinal profundo, es también un punto débil de abdomen, ¿sí? Y que toda hernia que prostruya por ahí le llaman hernia inguinal indirecta. Y las hernias inguinales indirectas son las hernias más frecuentes de todas, las más frecuentes de todas, en todas las edades y en ambos sexos. Bien, para que vayan teniendo una idea de ahora. Entonces, los 3 principales elementos
del cordón espermático son conducto deferente y los vasos testiculares o espermáticos. Bien, generalmente, como usted ve aquí, por ejemplo, la rojita, que es la arteria, y dos venas, porque en muchas ocasiones hay dos venas por una sola arteria. Bien, entonces serían los cuatro principales elementos: conducto deferente, bien, y los vasos testiculares o espermáticos, así sea una arteria y dos venas. Pero hay más elementos, esos son los tres principales. ¿Cuáles son los otros? Bueno, pues vamos a ver después que hay un nervio que pasa por ahí, una rama, que es la rama genital del nervio genitofemoral. ¿Sí? Rama genital del nervio genitofemoral. También prostruye junto con el cordón espermático. Este músculo que se va a formar, el músculo cremaster, también su arteria va por ahí, la arteria cremastérica, ese otro elemento. Otro elemento es el nervio del músculo cremaster. Se llama así mismo arteria cremastérica, ¿sí? Nervio cremastérico. Bien. También en algunas ocasiones se encuentran restos de un conducto que le llaman conducto peritoneo vaginal. Y se encuentra resto de un ligamento que le llaman gubernáculo testi. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues a nivel embriológico, los testículos se forman en la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces, por el canal inguinal o conducto inguinal, lo que va descendiendo es el conducto peritoneo vaginal. Y en el centro del conducto tiene lo que es el ligamento gubernáculo testi. Entonces, el ligamento va jalando los testículos a medida que el niño se va desarrollando de manera embriológica. Lo va jalando, lo va jalando, lo va jalando, lo va jalando, hasta que lo lleva al escroto, porque el canal inguinal o conducto inguinal conduce al escroto en el hombre. Bien. Entonces, cuando el testículo finalmente llega al final del proceso embriológico, el conducto peritoneo vaginal se empieza a atrofiar y empieza a formar una capa que forma parte de las capas del testículo, ¿sí? Que es la túnica vaginal. Bien, entonces la otra parte del conducto desaparece, pero en cierto modo, en cierto punto, a veces quedan restos, se encuentran restos del conducto peritoneo vaginal en el conducto. Y de igual forma encuentran restos embriológicos del ligamento gubernáculo testi. Entonces esos son otros elementos que se pueden encontrar en el canal. Bien. Miren acá, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita. Esto es una hernia. Miren cómo prostruyó por el canal, ¿sí? Y aquí sale a nivel de testículos. En algunas ocasiones le llaman también hernias inguino-escrotales, porque llegan al escroto, cuando llegan al escroto finalmente. En la región inguinal, de igual forma, existen unos recesos, son una especie de fosas, ¿sí? Se llaman fosas inguinales. Bien, entonces tenemos alrededor de 3 fosas inguinales. Entonces, después que usted quita toda esa mucosa y quedan esas fosas inguinales, Sigue aceptando. sí. Ya lo acepta todo. Ya están todos. Seguimos ya. Estamos terminando ya para empezar a repasar. Entonces, le decía que existen unos recesos, ¿sí? Son estos que están viendo acá. Son 3 fosas inguinales. Entonces, esas fosas están formadas por pliegues, ¿sí? Y tenemos alrededor de 5 pliegues que delimitan las fosas. Tenemos un pliegue, que es este que tenemos acá, que está justo en la línea media, que se llama pliegue umbilical medio.
Ese pliegue le llaman umbilical porque ellos todos se dirigen acá a la cicatriz umbilical. Bien, entonces tenemos un pliegue umbilical medio, es impar, uno solo. Tenemos lateral a esto los pliegues umbilicales mediales, que son estos, y los pliegues umbilicales laterales, que son estos. Entonces, esos pliegues se forman por una estructura más el peritoneo que le pasa por encima. ¿Sí? Por ejemplo, este que es el pliegue umbilical medio, está formado por un ligamento que le llaman ligamento del uraco. Ese ligamento del uraco se extiende desde el vértice de la vejiga urinaria hasta la cicatriz umbilical, más el peritoneo que le pasa por encima, forma el pliegue umbilical medio. El pliegue umbilical medial o los pliegues umbilicales mediales están formados por esto que usted ve aquí, que es el segmento atrofiado de la arteria umbilical. Me imagino que usted dio embriología y cuando usted estuvo en embriología, le dijo su profesor allá que el cordón umbilical sí está compuesto por dos arterias umbilicales y una vena umbilical. Pero que esas arterias, cuando el niño nace, se atrofian, tanto la vena como las arterias. Existe un pequeño segmento de la arteria umbilical que aún en el adulto sigue permeable, mandando sangre. ¿Por qué? Porque ya da estas arterias que usted ve aquí, que son arterias vesicales superiores, la da el segmento permeable de la arteria umbilical. Bien, pero el resto de la arteria umbilical se atrofia, y esto es la atrofia que vemos aquí. Se le llama arteria umbilical obliterada u atrofiada. Bien, entonces la arteria umbilical, no la arteria, sino ligamento de la arteria umbilical atrofiado u obliterado. Entonces, el ligamento de la arteria umbilical obliterado o atrofiado le pasa por encima el peritoneo y forma los pliegues umbilicales mediales. ¿Sí? Los pliegues umbilicales mediales. Bien. Entonces, esto que son los vasos epigástricos inferiores, voy a decir desde ahora. Una pregunta, en primer lugar, antes de decir eso. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una arteria colateral y qué es una arteria terminal? Levantando la mano el grupo. Solamente Víctor sabe. Nadie más sabe qué es una arteria colateral y una terminal. Y José, solamente ellos dos. Solamente. Nadie más. Vamos a ver, José. Una arteria colateral viene siendo como una rama que da más arterias, ya sea para seguir, mientras que la arteria terminal es como ya al final, la terminación. Más o menos, sí. Más o menos. O sea, una colateral es una arteria que nace de otra, pero que de la que ella nació, su tronco continúa. ¿Sí? Su tronco continúa, normal. Y una rama terminal es como dice José, es cuando ese tronco finaliza y da dos ramas terminales. O sea, ese tronco finalizó. Bien, como por ejemplo acá. Es importante que eso lo aprendan todos, que es una rama colateral, que es una rama terminal, porque eso sale mucho y yo lo pregunto mucho aquí en el laboratorio y el doctor también lo pregunta mucho en teoría. Entonces, tienen que aprenderse eso desde ahora. Pero solo quise preguntar a ver quiénes saben. Por ejemplo, mira acá, esta es la arteria epigástrica inferior. Mire, es una rama colateral de esta señorita, que es la arteria ilíaca externa. Miren cómo el tronco de la arteria ilíaca externa continuó y dio la arteria epigástrica inferior. Por lo tanto, esta es una rama colateral, porque la arteria epigástrica, la arteria ilíaca externa
con su tronco continuo normal. Bien. Entonces, la arteria epigástrica inferior es una rama colateral de la arteria ilíaca externa. Bien. Entonces, las venas. Existen venas tributarias y venas afluentes. Es lo mismo, tributarias o afluentes. ¿Por qué le llaman así? Porque las venas llevan su sangre de un lugar de menor calibre a un lugar de mayor calibre. Por ejemplo, la vena epigástrica inferior. La vena epigástrica inferior se forma en los tejidos del músculo recto anterior del abdomen. Ella se formó y va y llevó su sangre a la vena ilíaca externa. Usted sabe que de la vena ilíaca externa se une con la vena ilíaca interna y forman las venas ilíacas comunes. Las venas ilíacas comunes se unen y forman la vena cava inferior. La vena cava inferior lleva toda esa sangre desoxigenada allá a lo que es la aurícula derecha. Bien. Entonces, repito, la arteria epigástrica inferior es rama colateral de la arteria ilíaca externa. La vena epigástrica inferior se forma en los tejidos, ¿sí? Y drena en lo que es la vena ilíaca externa. Es afluente o tributaria de la vena ilíaca externa. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, los vasos epigástricos inferiores más el peritoneo forman los pliegues umbilicales laterales. Pliegues umbilicales laterales. Entonces, esos 5 pliegues delimitan 3 fosas. Una fosa inguinal medial, una fosa inguinal intermedia y una fosa inguinal lateral. ¿Sí? Fosa inguinal medial, fosa inguinal intermedia y fosa inguinal lateral. Cada fosa de esas tiene 2 límites. Límite medial, límite lateral. Fosa inguinal medial. Su límite medial es este. Está dado por el pliegue umbilical medio. Pliegue umbilical medio. ¿Sí? Y el límite lateral está dado por el pliegue umbilical medial. Pliegue umbilical medial. Mire que no es lo mismo. Pliegue umbilical medio, justo en la línea media. Pliegue umbilical medial está más medial con relación a este. Bien, ¿estamos claros? Entonces, fosa inguinal intermedia, un límite medial y un límite lateral. Límite medial, pliegue umbilical medial, límite lateral, pliegue umbilical lateral. Y tenemos la fosa inguinal intermedia. Entonces, la fosa inguinal lateral, que es esta, 2 límites. Límite medial, el pliegue umbilical lateral. Y el límite lateral, esto, pared anterolateral del abdomen. Bien, repito. Fosa inguinal lateral. Su límite medial está dada por el pliegue umbilical lateral y su límite lateral por la pared anterolateral del abdomen. Entonces, cuando esta fosa, la fosa inguinal medial, también le llaman fosa supravesical, ¿sí? Porque está superior a esto, que es la vejiga urinaria, ¿sí? Vejiga urinaria. La superior a ella también le llaman fosa supravesical. Cuando le quitan el peritoneo a la fosa inguinal medial, entonces encontramos esta fascia. Esa fascia le llaman fascia umbilico prevesical. Fascia umbilico prevesical. Entonces la fascia umbilico prevesical ayuda a formar un espacio. Está en la cara anteroinferior de la vejiga. Ese espacio le llaman espacio de Rexus. ¿Sí? Espacio de Rexus. Ahí en el espacio de Rexus, anterior a la vejiga, lo que vamos a encontrar es mucho tejido adiposo y vasos sanguíneos. Bien. Entonces, eso es región inguinal. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
¿Hay preguntas? ¿No hay dudas? Si no hay pregunta ni duda, entonces vamos a repasar de una vez. Tenemos el quiz. Vamos a empezar por vértebra.